¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos un año más a una entrevista muy especial que hacemos cada año y bueno, normalmente invitamos nosotros a la presidenta de la Diputación a hacer balance de lo que ha sido pues, el pasado año de gobierno, aunque en este caso más bien nos ha invitado ella, nos ha invitado a un paraje excepcional, al castillo de Soutomayor, rehabilitado además completamente, convertido en casa museo, y sobre este y otros asuntos también, desde luego de política, vamos a hablar en los próximos minutos con Carmela Silva, a la que saludamos ya. Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada, porque es cierto, este sitio es maravilloso. Vaya maravilla de sitio, ¿eh? Además hoy nos ha coincidido este día fantástico con alguna nube, raro aquí en Galicia por otra parte. Sí, sobre todo en Vigo Sobre nunca todo hay en nubes. Vigo, el microclima en que este tenemos. entorno de Rías Baixas, aquí solo tenemos sol y luz y un clima maravilloso. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el Castillo de Soutomayor, que yo creo que se ha convertido también en un emblema de las políticas en materia de defensa del patrimonio de la provincia de Pontevedra, pero también de esa política en materia de turismo que se quiere abanderar desde la Diputación de Pontevedra? Sí, yo creo que lo explicas estupendamente, ¿no? Realmente tiene dos vertientes, ¿no? La acción que estamos desarrollando, por un lado, la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio, que es maravilloso. Este castillo es un castillo que empieza su construcción como fortaleza en el siglo XII y que ha tenido a lo largo del tiempo y hasta el propio siglo XXI, en el que ahora nosotros, desde la Diputación, hemos hecho una musealización moderna, muy tecnológica, muy virtual, muy de acompañamiento de todos los elementos tecnológicos para que la gente conozca su historia, ¿no? Y por lo tanto son 9 siglos, ¿no?, de historia. Por este castillo ha pasado toda la historia, no solo de la provincia de Pontevedra, sino de Galicia y de España. Aquí vivió Pedro Madruga, que fue un caballero medieval, que alguna gente incluso plantea que podría ser Cristóbal Colón. Aquí, sí. Además, también vivió una mujer excepcional en 1875, que nació en el castillo, María Viñals, una mujer que hablaba 5 idiomas, cultísima, relacionada con el mundo de la cultura, de la política. Aquí, donde estamos sentados nosotros, estuvo sentado ni más ni menos que Ramón y Cajal, Sorolla, Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, Castelao, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Murguía. Es decir, este castillo tiene una historia maravillosa, que es nuestra historia. Y después está en un entorno realmente privilegiado, ¿no? Estamos rodeados de árboles centenarios, de árboles autóctonos. A mí fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando entrábamos aquí en el Castillo de Soutomayor, ver los troncos retorcidos de los árboles, y yo pensaba, decía, ¿cuánta historia habrán visto estos troncos y estos árboles? Sí, es verdad, por aquí han pasado muchísimas historias. Hay árboles que tienen más de 200 años. Y por lo tanto esto es un elemento de atracción turística potentísima, ¿no? De hecho, este año nuestra promoción turística, que va bajo el epígrafe de Somos Historias, está centrada en el Castillo de Soutomayor y la persona que hace de transmisora de todos los valores paisajísticos, culturales, gastronómicos, vitivinícolas, de naturaleza, de turismo, de deporte, de historia, es María Viñals, ¿no?, la que fue dueña se convierte de en ese epicentro castillo. de toda esa difusión. Entonces, es cierto, esto es un lugar maravilloso. Yo siempre digo que este castillo y su entorno se pueden comparar, ¿no?, con los mejores castillos y entornos de Europa y del mundo. Tiene mucho encanto, mucha magia. Tiene mucha magia. Leía, porque también hay una zona a la que llaman, bueno, pues la Pousada do Castelo, donde se celebran además bodas, banquetes, fantásticas seguro, me imagino las fotografías de los novios encantados en este mismo jardín. Y leía una cosa, leía, un castillo sin alma son solamente piedras, pero es que este castillo tiene alma. ¿Y qué alma, no? Este año el castillo tiene mucha alma, porque por aquí ha pasado gente maravillosa, ¿no? Y lo decía antes, de la cultura, de la literatura, de la historia, de la política, de la ciencia, y aquí han escrito nuestra historia. Además, esa Pousada también tiene historia, porque esa Pousada fue el sanatorio que construyeron María Viñals y su segundo marido, Yuria, que era un urólogo muy reconocido. De hecho, trabajaba con Ramón y Cajal
en Madrid y construyeron este hospital para dar servicio a la ciudadanía, porque también era gente muy comprometida socialmente. Aquí cada piedra tiene alma, cada piedra tiene una historia, cada piedra habla de donde venimos nosotros, somos herederas y herederos de gente potentísima que pasó por este castillo, que fue fortaleza y que después fue un centro de cultura a finales del 19 y principios del 20. Así que es verdad, ¿no? Eso es cierto, cada piedra tienen alma, sin duda. es alma. Vamos a centrar y a remontarnos no tantos años, pero sí algunos menos. 3 años que lleva el Partido Socialista y el BNG gobernando la Diputación de Pontevedra en coalición, también en armonía, supongo. Pues sí, yo creo que es algo más que evidente, ¿no? Yo recuerdo cuando nuestra oposición al principio decía que esto iba a ser ingobernable, que no nos íbamos a entender, y claro, a los 2 meses vieron que aprobábamos el primer presupuesto sin ningún tipo de problema, que la relación es absolutamente extraordinaria. Somos un gobierno único, un gobierno fuerte, un gobierno potente, que al principio de mandato firmó un acuerdo de gobierno que está cumplido al 100% y que lo hemos hecho todo a través del diálogo, del consenso y de una relación extraordinaria, ¿no? Me decía un periodista de renombre a nivel nacional que él creía que en las universidades se debería estudiar cómo hemos logrado esta buena relación, 2 grupos políticos distintos, que tienen proyectos políticos distintos, pero que gobiernan para la provincia de Pontevedra como un único gobierno, ¿no? Yo creo que es verdad y yo me siento muy orgullosa de eso y yo se lo reconozco a las 14 diputadas y diputados que conformamos este gobierno, ¿no? Todo el mundo ha hecho un enorme esfuerzo de colaboración, de cooperación, de diálogo. Cuando hace 3 años nos sentábamos frente al Pazo Provincial para hacer la primera entrevista que hacíamos en exterior, aquí en Localidad Televigo y en Radio Vigo, yo le preguntaba algunos de los proyectos, de los planteamientos que podían tener para esta nueva diputación que ustedes la han llamado. Me decía entonces que lo que querían era gobernar para todos los ayuntamientos independientemente de su color político. Bueno, yo que sigo la actualidad de la Diputación de Pontevedra y recibo todas las notas de prensa que nos envían con todos los convenios, los acuerdos firmados con los distintos ayuntamientos, puedo dar fe de que efectivamente no se discrimina, pero ¿ha notado un retorno por parte de los alcaldes de los ayuntamientos en esa materia, un reconocimiento tal vez? Sí, yo le puedo asegurar que los 61 ayuntamientos de la provincia, estén gobernados por quien estén, están muy satisfechos con el nuevo modelo de un reparto de recursos basado en criterios objetivos, con repartos justos, con más equidad, con más servicios, con más derechos y sobre todo porque hemos repartido más recursos que nunca en la historia de la Diputación y lo reconocen todos los alcaldes y alcaldesas. Es cierto, ¿no?, que los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular tienen la presión de sus dirigentes gallegos y no les permiten decirlo muy alto, pero no voy a decir que alcalde, pero a mí un alcalde del Partido Popular me decía: ya nunca nadie va a poder dar marcha atrás a lo que denomináis el Plan Concellos, a ese reparto equitativo de más de 40 millones que se reparten entre todos los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia, porque con Vigo y Pontevedra la financiación es distinta, es a través de convenios, pero los otros 59 reciben los recursos atendiendo a la población, a la dispersión, al envejecimiento, a la situación de cada uno de los concellos con criterios claros. Y todos los concellos saben ya antes incluso de que aprobemos el presupuesto cuántos recursos van a recibir, unos euros arriba, unos euros abajo. Por lo tanto ya pueden hacer también la proyección de qué inversiones van a realizar sabiendo con qué cuentan. Esto fuimos la primera diputación en España en hacerlo, la primera en Galicia. Luego en Galicia nos siguió la Diputación de La Coruña y después la Diputación de Lugo, pero fuimos los primeros en ponerla en marcha en toda España, ¿no?, este Plan Concellos. El momento en el que el Partido Socialista y el BNG y tú, Carmela, os pusisteis al frente de la Diputación de Pontevedra era un momento en el que la propia existencia de las diputaciones estaba en cuestión. El BNG, sin ir más lejos, ha dicho en varias ocasiones
que las diputaciones tenían que desaparecer, que era un ente decimonónico, que estaba ya antiguado y que tenían que desaparecer. Yo creo que la fórmula fue más bien renovarlas, ¿no? Y estamos hablando ante una diputación que ya sirve para algo. Sí, yo creo que la que hemos cambiado de arriba abajo, ¿no? Y es cierto que la gente tiene una visión negativa de las diputaciones, porque una, no se sentía representada, porque es cierto que son administraciones que no votan directamente la ciudadanía, sino que depende de los resultados electorales que se tengan por partido judicial y por lo tanto se obtienen de ahí los diputados provinciales y el que tenga la mayoría, en este caso 14, pues gobierna, ¿no? Y después, porque la gente no veía cuál era el resultado, la utilidad de los recursos que son de todas y todos, los gestionara una entidad y la gente no le veía retorno. Yo creo que eso lo hemos cambiado radicalmente, ¿no? Ahora todo el mundo en la provincia sabe que el abastecimiento, el saneamiento, la iluminación, los parques, los jardines, las dotaciones de todo tipo, deportivas, culturales, sociales, la política cultural, la política de igualdad, la política medioambiental, la política deportiva, la financia la Diputación de Pontevedra. Yo lo digo con toda claridad y si alguien dice que no es cierto, que me lo demuestre con cifras. No hay ninguna otra administración que aporte tantos recursos a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra como la Diputación. Y la gente lo sabe, ¿por qué? Porque ahora se viaja por cualquier carretera de la provincia de Pontevedra y ahí están, ¿no?, todas las obras que hemos realizado, la gente lo sabe y lo visualiza. Y luego también la gente ve que ha habido un cambio de democratización de la administración muy potente. No hay clientelismo, no hay caciquismo, se dejó de invertir dependiendo de quién gobernara. La presidenta ya no tiene 20 millones de euros al año de libre disposición que repartía en cheques. Yo me acuerdo a un diputado provincial que en un pleno de un ayuntamiento sacaba los cheques del deporte y decía, estos son los cheques que voy a repartir. Oiga, pero ¿esto qué es? No, nosotros también incluso para eso, las subvenciones... También para la Fundación Marco, lo recordamos, sí. Pues yo creo que lo recuerda todo el mundo, ¿verdad? Pues nosotros incluso para las subvenciones al mundo del deporte, al mundo cultural, a las asociaciones de todo tipo, a la universidad, lo hacemos con bases, con criterios claros y un reparto para todos iguales. Por lo tanto, el cambio ha sido radical y luego la revolución política que hemos hecho. No nada tiene que ver lo que nosotros gestionamos con cómo gestionaba el Partido Popular. En esta provincia había muchos campos de fútbol, de hierba sintética, pero no había pabellones, no había centros sociales, no había política de igualdad, no había política de juventud, no había una política social también equitativa. Muchos de los programas eran de pago y si no tenías recursos no podías participar. Nosotros hemos hecho un programa, todos los programas que tenemos también tienen un porcentaje gratuito para aquella gente que no tiene recursos. Por lo tanto, también hemos democratizado todos nuestros programas y nuestros proyectos y hecho que lleguen a todo el mundo, tengan la capacidad económica que tengan. Luego hemos hecho muchos proyectos novedosos. Nuestro proyecto de movilidad, que es una movilidad del siglo XXI, de recuperación de los espacios públicos, nuestra política de tratamiento de los residuos sólidos, que es una política sostenible medioambientalmente, las políticas que hemos desarrollado también y que tienen que ver con el apoyo a los sectores productivos. No se apoyaba a los sectores productivos desde la Diputación de Pontevedra, ahora apoyamos al sector pesquero, al sector agrario, apoyamos muchísimo al turismo, que ha sido una revolución la que hemos hecho. Ayudas incluso al aeropuerto de Peinador, que se decía siempre que no podían entregarse. Que por cierto, es increíble cómo está creciendo nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Vigo, que aparte es el aeropuerto de entrada a Rías Baixas. Los turistas que vienen del resto de España y de fuera... El sector turístico que se llamase incluso aeropuerto de las Rías Baixas en vez del aeropuerto de Vigo. Tampoco habría sido una mala iniciativa. Bueno, en todo caso, no. A Vigo siempre se le pide que renuncie a tener su nombre en los sitios y nadie más renuncia, ¿verdad? Porque hay otros muchos servicios y otras muchas presencias de administraciones en otros lugares de la provincia de Pontevedra y nadie pide que se llamen Audiencia de las Rías Baixas, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que el aeropuerto de Vigo tiene el nombre que tiene, pero es el aeropuerto de toda la provincia, es el aeropuerto de Rías Baixas y nadie
lo duda, ¿verdad? Cada vez más cientos de miles de personas entran por ese aeropuerto, por una parte para el negocio y para la economía, pero también, desde luego, para el turismo, es la puerta de entrada. ¿Cómo no va a apoyar la Diputación de Pontevedra a esa infraestructura que permite traer a tantos visitantes, cuando la gente no debe olvidar que el 11% del PIB gallego es el turismo, por lo tanto es un sector económico potentísimo, pero también apoyamos al naval, tenemos un proyecto presentado en Europa con más de 3 millones de euros para la modernización del sector naval, para un sector naval 4.0, es decir, nosotros hemos hecho una revolución de la forma de hacer política en la Diputación y, por cierto, hemos gestionado mucho mejor que el anterior gobierno, hemos disminuido la deuda de una forma abismal. Había más de 40 millones de euros de deuda y hoy está en menos de 18, pero además, después de Vigo, somos la segunda institución del Estado en el pago a proveedores. El otro día nos felicitaba ATA, ¿no? Por lo tanto, también una mejor gestión económica. Yo estoy muy satisfecha. Ya digo, aún falta un año para que finalice nuestro mandato y, sin embargo, ya hemos cubrido todo aquel acuerdo que firmamos Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego. Nos ha quedado una cosa, que son las transferencias a la Xunta de Galicia. Nosotros teníamos en nuestro programa que íbamos a intentar que aquellas competencias que no son de las diputaciones, que son exclusivísimas de la Xunta de Galicia, a las comunidades autónomas, poder transferírselas, como es el Príncipe Felipe, la atención a menores, que es una competencia exclusiva de la Xunta, como es la Areiro. Se ha hecho un trabajo muy importante en el Centro Príncipe Hemos Felipe. Hemos hecho un trabajo espectacular en el Príncipe Felipe, pero claro, si no hacemos la transferencia, nosotros vamos a modernizar también, y a los niños, eso son la prioridad de cualquier administración seria y rigurosa, y nosotros hemos hecho un trabajo muy importante, pero lo queríamos transferir porque no es nuestra competencia, es de la Xunta. Nosotros no tenemos ninguna competencia en educación, absolutamente ninguna, pero también Areiro, ¿no? La finca fitopatológica, que lo que hace es analizar la situación de toda la masa forestal, de las plantas, de los vegetales, de la producción, y que no tiene nada que ver con una diputación, que debería ser la Xunta de Galicia, o la finca Moriscade, que está en Lalín y que hace tantos servicios para el sector ganadero, cuando tampoco tenemos ninguna competencia, o la transferencia de una escuela de enfermería, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no se han producido estas transferencias? Pues ¿Falta de diálogo? Nosotros nos sentamos con el presidente de la Xunta y con el vicepresidente, fuimos Mosquera, el vicepresidente y yo, a reunirnos con ellos, les llevamos el planteamiento, nos pidieron que hiciéramos una valoración económica y administrativa de todas estas cuestiones que queríamos transferir, se las hemos enviado con un estudio económico de lo que supondría y demás, y hasta el día de hoy pues no hemos tenido ninguna otra respuesta. Por lo tanto, lo gestionamos muy bien, le dedicamos más recursos también para que las cosas se hagan de una forma óptima, pero ciertamente deberían asumir esas competencias. A mí me llama mucho la atención cuando la Xunta de Galicia dice: no, las emergencias es una competencia de las diputaciones. Hemos visto ese debate en los incendios del pasado mes de octubre. Y yo le digo, sí, las emergencias son una competencia de los ayuntamientos, que cuando no la pueden prestar, pues las tienen que prestar las diputaciones. Pero lo que es cierto es que si ustedes hiciesen cargo de sus competencias, que nosotros invertimos más de 25 millones de euros al año en esas competencias que son de la Xunta, nosotros tendríamos el mejor servicio de emergencias de toda España. Así que yo le hago un llamamiento a la Xunta: asuma usted las competencias que le correspondan, que ya verá usted qué buenos servicios damos en otras que ustedes dicen que son nuestras, que por cierto tampoco es cierto, porque todo lo que tiene que ver con la política forestal y con el hacer frente a los incendios y la política de prevención es de la Xunta de Galicia, que no es de las diputaciones, ¿no? Ahí también hay mucho batiburrillo para intentar que las responsabilidades sean de otras y de otros, ¿no? Si esta diputación también se ha convertido en algo que no era antes, es yo creo que en una bandera, en un emblema de la igualdad y de la lucha contra la violencia machista. Eso se ha producido no solamente porque Carmela Silva sea la primera presidenta de la Diputación, sino también por un empeño personal de Carmela Silva, ¿no? Sí, yo siempre he tenido muy claro, bueno, yo soy una mujer feminista
lo digo con toda claridad, porque ser feminista significa defender al 52% de la población. No hay nada, ¿verdad?, que sea más justo que defender a la mitad de la población. Y yo tenía muy claro que cuando llegara a la Diputación o a cualquier otro cargo público, no llegaba yo, conmigo tenían que llegar todas las mujeres. Y por lo tanto la igualdad es una prioridad. Nosotros estamos haciendo una política de igualdad que es la referencia de Galicia. No hay ninguna otra administración que tenga tanto compromiso como la igualdad, y creo que no es presumir, lo digo desde la humildad, pero creo que es mi obligación, creo que es un derecho de las mujeres que se trabaje para que alcancen la igualdad, y desde luego de lucha contra la violencia de género, ¿no? Nosotros hemos llevado a 60 municipios de la provincia, a casi el conjunto, el programa de Mujeres en Acción, Violencia Cero, que intenta concienciar a la ciudadanía, que tiene una acción muy directa con la educación, con los centros educativos, para cambiar hábitos, para cambiar el sistema, para crear relaciones de igualdad desde la cuna y evitar, ¿no?, estas situaciones tan terribles. Las políticas de igualdad tienen que ser transversales. Aquí, en este maravilloso Castillo Sotomayor, tenemos la Escuela de Igualdad María Viñals, donde hemos formado a 1000 mujeres, técnicas de ayuntamientos y del mundo asociativo, donde han venido las personas más representativas de la lucha por la igualdad, tanto del mundo de los medios de comunicación como de la judicatura, como de la empresa, como de cualquier ámbito, y han estado aquí, ¿no?, de la lucha contra la violencia machista. Este año se lo dedicamos a analizar el Pacto de Estado contra la violencia de género, y estuvieron las mujeres que comparecieron en el Congreso para hacer ese Pacto de Estado. Pues ánimo, porque al final como Pacto de Estado se quedó un poquito corto, hubo una formación que no entró, de hecho, y yo no sé si las competencias dentro de ese Pacto de Estado son todo lo que podríamos querer. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que se ha dado un paso muy importante. Es un paso importantísimo, y sobre todo, ahora ya tenemos asegurado que va a haber 200 millones de euros, de los cuales 120 millones los van a gestionar los ayuntamientos, que es la administración más cercana, y 80 millones las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, ahora hay que pasar del pacto a los hechos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser de forma inmediata. De hecho, yo quiero recordar que hay una vicepresidenta que tiene como una de sus responsabilidades la igualdad, que es Carmen Calvo. E igualdad. Es que ha cambiado algo. Vicepresidencia e igualdad. No solamente a través de la Diputación, también en el resto de instituciones. Pedro Sánchez ha hecho buenos movimientos en ese sentido en el poco tiempo que lleva en el gobierno, pero también la sociedad. Ha sido un año muy importante para el feminismo, para el movimiento feminista. El 8M fue un antes y un después, ¿no? Lo fue en toda Europa, lo fue en el mundo, pero particularmente en España. Yo creo que sorprendimos a todo el mundo, ¿no?, porque salieron millones de personas a la calle, mayoritariamente mujeres, pero muchísimos hombres salieron a acompañarnos, ¿no? Y yo quiero aquí hacerle un reconocimiento a dos colectivos, ¿no? La verdad es que había mucho caldo de cultivo para que la gente saliera a la calle a decir, oiga, no podemos seguir en esta desigualdad, no es justo. Son el 52% de la población, pero además son el 58% de las tituladas universitarias. O sea, el 58% del talento de este país son mujeres, y había un cierto hartazgo de la desigualdad. Pero además yo le quiero agradecer a las mujeres periodistas, fueron muy valientes, se sumaron todas. Yo recuerdo en Vigo ver a todas las mujeres de la radio, las mujeres de Radio Vigo y de Localia allí estaban en primera persona, y así en la provincia de Pontevedra, en Madrid, en Barcelona, y luego las mujeres juristas, que también han jugado un papel muy importante, porque estuvieron más de 2 meses, unas y otras, movilizándose en redes, llamando a que se hiciera la huelga el 8M, y la verdad, fue un día mágico, había muchísima alegría, y era una alegría compartida por mujeres y por hombres. Yo creo que eso marcó un antes y un después. Después del 8M ya nadie se declara que no es un feminista. Y yo recuerdo, antes del 8M hubo alguna que voz, decir que eras feminista y defender el feminismo, bueno, era como si fueras un bicho raro, ¿no? Eras cuestionada. Cuando lo decías, es una palabra maldita,
feminismo y ahora todo el mundo se declara feminista. Sí, sí, yo lo El quiero último- decir. El Partido Popular y Ciudadanos estaban en contra de aquella huelga. Eso sí, el día 9 ya dijeron que fuera un éxito maravilloso y que la gente se había movilizado. Ese ha sido precisamente el De todos éxito modos, de esa huelga. yo les digo que sí. Conseguir que personas Claro, que decían sí. que no ahora digan que sí. Yo les digo que sí, que se Ese es el vengan. éxito. A ver si somos capaces de los 47 millones, ¿verdad?, de personas de España sumarnos a este cambio por la igualdad. El último en declararse feminista, al menos en hacerlo públicamente, aunque todos los que lo conocemos ya lo sabíamos, era David Regades en el acto de investidura, bueno, vamos a decir, de toma de posesión como nuevo delegado de la Zona Franca de Vigo. David Regades es una persona muy cercana a ti, habéis trabajado mucho tiempo juntos en el Ayuntamiento, aquí en la Diputación de Pontevedra también. ¿Qué es lo que supone para Vigo y para la provincia tener a David Regades como nuevo delegado del Gobierno? Bueno, yo creo delegado que, de la yo Zona creo Franca, que perdón. 11 años gobernando en Vigo ha sido una transformación radical, ¿no?, la que ha hecho el alcalde Abel Caballero. Vigo está irreconocible, es un cambio trascendental, histórico. Que luego gobernáramos en la Diputación vino a sumarse ese cambio histórico con todos los recursos que esta Diputación por primera vez le dedica a Vigo, y que ahora la Zona Franca también esté gobernada por alguien que entiende la importancia de poner a Vigo en su lugar y que va a trabajar directamente de la mano con el Concello. Yo creo que es un cambio muy importante para Vigo, que muy pronto vamos a ser capaces de valorar. Y ayer es verdad, ¿no?, cuando David Regades dijo en aquel acto multitudinario que era feminista, y cuando además también dijo que se lo debían parte a la presidenta de la Diputación, a Carmela Silva, y que lo había hecho mejor persona, pues la verdad todos ustedes pudieron ver mi emoción, y como no podía no llorar, porque para mí David Regades es alguien muy especial. Yo llevo haciendo política con él toda la vida, es cierto. Un día entró por mi despacho cuando era secretaria general del PSOE en Vigo y me dijo: hola, soy David Regades y yo quiero hacer política y la quiero hacer en el PSOE. Y desde ese día pues caminamos juntos. Para mí es alguien muy, muy especial. Bueno, David Regades, que accede a este cargo de delegado de Zona Franca, de la mano del alcalde de Vigo también, pero nombrado gracias al cambio de gobierno que se ha producido en el gobierno central. ¿Qué supone este cambio en el gobierno tras la moción de censura y el paso de Pedro Sánchez al gobierno? Bueno, yo tengo que decir que estoy gratísimamente sorprendida, ¿no? Primero, yo creo que esa moción de censura había que hacerla, ¿no? Ya era insoportable seguir aguantando en este país la imagen de corrupción que estábamos trasladando al resto del mundo, ¿no? España pasó de ser el país que había hecho la gran transición democrática y ser un ejemplo, a ser un país que estaba ligado a la palabra corrupción. Eso es muy injusto, porque en este país mayoritariamente no somos corruptos, y eso es lo primero. Por lo tanto, había que hacer, ¿no?, esa sentencia que decía que el Partido Popular había sido una organización para delinquir. Yo creo que obligaba a que se tuvieran que ir. Pero en segundo lugar, creo que nombró a un Consejo de Ministros potentísimo, de gente muy preparada y muy formada, por cierto, por primera vez más mujeres que hombres, que es un cambio que también nos ha visibilizado como un gran país. Y después yo creo que todas las medidas que están poniendo encima de la mesa responden a las demandas reales que está reclamando la ciudadanía. La política del siglo XXI ya no puede ser de una gente muy lista que gobierna en España o en la comunidad autónoma o en las diputaciones o en los ayuntamientos y que cree que lo saben todo. No, no. La política del siglo XXI es la que escucha a la gente y gobierna atendiendo a lo que la gente demanda. Y yo creo que el cambio ha sido radical. Yo, desde luego, a día de hoy aplaudo todas las medidas y además, es más, sé que va a ser bueno para la provincia de Pontevedra, sé que va a ser bueno para Vigo, sé que las reclamaciones históricas que vamos a hacer se van a escuchar. De hecho, yo tengo cerrado que para la primera semana de agosto me voy a reunir con el nuevo delegado del gobierno, porque hay muchas cosas en la provincia de Pontevedra que yo le voy a poner encima de la mesa. Quería preguntar, ¿qué deberes hay que encargarle a este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que... Tiene poco tiempo, pero bueno, tiene suficiente para empezar a dar Yo pasos. creo que lo que tiene que ver con el AVE, hay que hacer el informe de impacto ambiental. Ya no puede seguir en un cajón, lleva años en un cajón, eso es que es inexplicable y es intolerable. Yo creo que también hay que hacer frente a la seguridad de la carretera Vigo-Porriño, es fundamental hacerlo también, es uno de los núcleos que tiene más siniestralidad. Y eso, ese túnel en la A57 puede ser muy interesante. Eso es fundamental, hay que hacerlo. Yo creo también que hay que estudiar con mucha seriedad lo que pasa con el peaje.
de la AP9, no puede ser que tengamos el peaje más caro de España, no puede seguir ocurriendo lo que ha ocurrido en el puente de Rande, con retenciones y pagando más porque se subieron los peajes. Es intolerable, la gente eso no lo puede tolerar y la gente se enfada y lo hace con razón. Yo creo también que ese compromiso que había de la gratuidad en el peaje Vigo-Redondela, sí, eso tiene que ser una realidad ya. Yo creo también que tienen que empezar a estudiar la salida sur del AVE, me parece que es muy importante, y luego yo creo que todas... Es que no podemos seguir aislados de cara a Portugal. Está claro, nosotros tenemos que ser el centro... Como si tuviéramos un océano ahí. Claro, y tenemos que ser el centro de esa relación Portugal y España, porque es que estamos aquí, es decir, aquí alguien nos ha colocado y por lo tanto aprovechemos esta situación privilegiada que tenemos para ser el enlace. Yo estaba hace unos días en Salvaterra do Miño y veía el río Miño y decía, la verdad es que cómo una frontera puede ser tan bonita, ¿no? Algo que es conceptos Bueno, ahí estamos trabajando mucho nosotros, para que el río Miño ya no sea una frontera, sino sea el centro de un territorio. Y de hecho acabamos de aprobar una AECT sur de Galicia, norte de Portugal, 16 concellos del lado español y 10 del lado portugués, que además ya hemos presentado proyectos a Europa, el Visit Miño y Smart Miño, dotados con más de 3 millones de euros, y donde vamos a crear un gran polo de desarrollo, porque es cierto, tiene unas potencialidades turísticas, económicas, sociales, de compartir también, de sinergias. ¿Qué sentido tiene que pueda haber una biblioteca en Vilanova y que en Portugal y que pueda haber otra en Tomiño, ¿verdad? ¿Por qué no puede haber en un sitio una biblioteca y en otro una piscina y tener un medio que nos una y la podamos compartir? Ahorro de coste, relación como humana. Un único territorio. El Miño, el centro de un territorio y no una frontera. Carmela, queda un año para las elecciones municipales, ahí se decidirá si finalmente pues, la Diputación sigue en manos del Partido Socialista o del Partido Socialista en coalición con el BNG, o del Partido Popular, o la fórmula que sea, pero ¿quiere Carmela Silva seguir siendo presidenta de la Diputación? Usted sabe que yo soy muy respetuosa con mi partido y con la democracia. Ahora mismo, yo estoy segura, eso sí, lo aseguro, vamos a seguir gobernando la Diputación de Pontevedra. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a estar otro mandato más, y luego decidirá mi partido quién es quien encabeza lo que la quiere lista. Carmela Silva, lo que quiere usted. Yo estoy encantada de ser la presidenta de la Diputación de Pontevedra, me ha dado muchísimas alegrías, también es cierto, mucho trabajo, mucho coche. Trabajamos muchísimo, nos movemos por todo el territorio, y este seguramente va a ser el último balance que haga, porque las elecciones serán en mayo y por lo tanto no habrá un julio para hacer el cuarto año. Y entonces yo tengo que reconocerle al otro partido de gobierno el trabajo que ha hecho, y sobre todo yo le tengo que agradecer muchísimo trabajo a mi gabinete. Yo tengo un gabinete maravilloso, que no le parezca a nadie mal, la mayoría son mujeres. Tengo 2 hombres, pero ellos dicen, nosotros somos unos de las vuestras. Y tengo un gabinete maravilloso que ha trabajado muchísimo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero ciertamente se ve el resultado, ¿no? El otro día presentábamos un balance, yo hablé 40 minutos y le aseguro que resumí muchísimo. Y muchas cosas que quedan en el tintero, igual que en esta entrevista, que en poco más de 30 minutos tenemos que englobar todas las políticas y yo sé que hace falta un trabajo de síntesis importante. Me quedo con la duda, no me ha contestado a medias. Voy a entender que sí, voy a entender que quiere seguir presidenta. Lo digo porque Carmela Silva, es que más vueltas en política no se puede dar, más sillas no se pueden sentar uno, más cargos no se pueden ocupar, pero seguro que se le ocurre alguno más, seguro que surge alguno más. Yo estoy muy feliz ahora aquí, porque es cierto que yo he sido portavoz del Senado del Grupo Socialista, la primera mujer que lo fue, que he sido diputada, que he estado de secretaria en la mesa del Congreso de los Diputados, que he sido concejala en Vigo, pues de casi todo, ¿no? De urbanismo, de economía, de hacienda, de patrimonio histórico. Pero yo soy muy feliz, yo ahora quiero que mis pies sigan en esta tierra, ¿no? Quiero que estén en Vigo, quiero que estén en Rías Baixas, porque me siento feliz, y yo creo que también para hacer política de verdad al lado de la gente y para transformar el mundo tú también tienes que ser feliz, ¿no? Sí, sin duda. Y yo soy muy feliz ahora aquí y no pienso en absolutamente ninguna otra cosa. Esto colma
totalmente mis aspiraciones, sobre todo me hace feliz. Lo más importante, sin duda. Carmela, muchísimas gracias, feliz tercer aniversario. Nos veremos dentro de un año, aunque no hagan balance conjunto, o si lo hagan, nos veremos dentro de un año y haremos balance de toda esta A ver dónde esta encontramos legislatura. otro sitio más bonito. Bueno, en esta provincia hay sitios maravillosos. Es que el avance Seguro. también ha sido espectacular, desde el Pazo Provincial, después hemos estado en la Alameda de Vigo, en el Quiñones de León, en los jardines del Quiñones de Son León, maravillosos, y ese ahora Pazo aquí en el también Castillo de es una Sotomayor. maravilla. Bueno, pues nosotros también descubriendo un La poquito siguiente de... un yacimiento arqueológico. Pues no es mala idea, no es mala idea. Cada vez nos remontamos más también. Quedamos para la siguiente. Carmela, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un placer, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, pues nada, agradecerles un año más también que nos acompañen en esta entrevista, en esta cita anual que tenemos con la presidenta de la Diputación. Y nada, esperemos vernos, como decíamos, dentro de un año de nuevo con Carmela Silva y les esperamos también para esa cita. Un abrazo muy fuerte.